o a veces si las resistencias, los movimientos sociales, las organizaciones sociales, instituciones, etcétera, logran una ruptura con la hegemonía, se desplazan las ideas predominantes en ese momento histórico, en esa sociedad, y pueden cambiar las prácticas. Lo que me interesa en estas diapositivas que les estoy describiendo es dejar claro la idea de que la hegemonía convive con los procesos alternativos. Dependiendo de los momentos históricos van a haber distintos grados de alternatividad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y que siempre la hegemonía está en constante tensión con distintos procesos, individuos, organizaciones, instituciones, etc. Bueno, ahora lo que quiero hacer es bajar de alguna manera estos conceptos de hegemonía alternativa a la realidad chilena, y para eso me voy a centrar en describirles cuáles son las características en el plano educativo, sobre todo en las ideas del modelo hegemónico en la educación en Chile, cómo surge, a mi parecer, una alternativa. Algunos no lo evalúan como una alternativa, el movimiento estudiantil que viene a romper esta hegemonía dentro de la sociedad chilena, y cómo se articulan estos dos procesos que viene a nacer un nuevo proceso que sería la reforma educativa en Chile en este momento con la actual presidenta Michelle Bachelet. Pero antes de hacer ese análisis, les voy a dar algunos datos de la realidad educativa en Chile por si alguien no lo conoce, y me voy a centrar principalmente en el ámbito escolar y universitario. Les voy a mencionar el tema de la cobertura, rendimiento, integración y algunos datos de la educación universitaria. En términos de cobertura en Chile, nosotros lo dividimos en tres momentos, que es la educación preescolar, básica y media, que sería, la básica sería la primaria, la media la secundaria. En la preescolar el nivel de cobertura en Chile es de un 45.5% del primer quintil, que son los quintiles más pobres, y del 54.6% del quinto quintil, que sería el sector más alto. En la educación básica, que equivale a la primaria, son 8 años que nosotros estudiamos, tenemos una cobertura casi un 100%. En la educación media, que equivale a la secundaria, la cobertura es casi un 93%. En general, el tema de la cobertura no es el gran problema que tenemos en la realidad educativa chilena. Luego viene la educación universitaria, que en la última década tiene una cobertura entre 50 y 60%, que también es bastante alta comparativamente con la realidad de América Latina. Con respecto al rendimiento en Chile, comparado con los países de la OCDE, los resultados en general son negativos. Los países de la OCDE, la mayoría son los llamados primer mundo. Los resultados son bajo nivel de comprensión lectora, mala redacción, desconocimiento en historia y bajo dominio conceptos básicos de matemáticas. Eso comparado con esos países. Comparados con América Latina, en general los resultados de la PISA nos va un poco mejor. Estos resultados en general se concentran en la educación pública en Chile, y son uno de los argumentos que se dan para decir que la educación pública es más mala que la privada en Chile, ¿ya? En general, uno de los discursos muy instaurados, sobre todo antes del movimiento estudiantil, es decir que todo lo privado es malo. Ya en Chile se asocia mucho, o sea, todo lo público, todo lo gratuito es malo. Hay diversos estudios que demuestran que si bien hay resultados más bajos en los colegios públicos, no obedece a las características de los colegios ni tampoco a los profesores, sino más bien a las características de los estudiantes y de las familias de esos estudiantes. O sea, hay un capital cultural que es distinto a la escuela y por lo tanto los resultados son un poco más bajos. Con respecto al tema de la integración, a mi parecer es uno de los mayores problemas que tenemos en la sociedad chilena en general, y sobre todo en el plano educativo, tiene que ver con la desigualdad y segmentación. Somos el número 2 a nivel mundial en segregación escolar, y estamos dentro de los 12 países a nivel mundial con peor distribución del ingreso. ¿Cómo se explica esta segmentación escolar que se agudiza principalmente en democracia? En Chile existen 3 tipos de escuelas que comienzan a fortalecerse en dictadura, pero se perpetúan en democracia, y varias de las políticas que fueron cuestionadas por los movimientos estudiantiles se afianzan en democracia. Tenemos 3 tipos de escuelas. Una que es la escuela pública, ¿ya?, en la cual no se cobran ni se seleccionan a los estudiantes. Está algo que se llama escuela privada subvencionada por el Estado, que existe en muy pocos países, que es una escuela privada que subvenciona al Estado, pero que además por ley se le permite lucrar. O sea, el dueño de ese colegio puede gastar el dinero no solo en educación, sino gastarlo en lo que quiera, en un vehículo, en viaje, etc. Y no hay problema por ley. Y están las escuelas privadas que cobran bastante alto y hacen selección. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando en la sociedad chilena? Que las escuelas públicas se han concentrado en la clase baja. De hecho, el 75% de los chicos llamados vulnerables asisten a ese tipo de escuelas. En las escuelas privadas subvencionadas asiste clase media, baja, alta, oscila porque los precios son variados. Y en las escuelas privadas asiste la elite, que equivale al 7% de la sociedad chilena. Entonces, lo que tenemos hoy día en la sociedad son una especie de castas
que se reflejan en los distintos colegios. Esta situación, a lo que se suma un modelo neoliberal ideológico que ha desprestigiado mucho el colegio público y todo lo público, se ha enfatizado mucho el colegio público en oposición al colegio privado, y eso ha llevado al desprestigio de la matrícula de los colegios. Entonces vemos, por ejemplo, que en el 82, en plena dictadura, el 75% de la matrícula correspondía a los colegios públicos, y eso bajó al 2009 a un 42%. Entre el 96 y el 2009 se cerraron 707 escuelas públicas y se abrieron 2.540 escuelas privadas subvencionadas, lo cual demuestra que es un gran negocio en Chile tener escuelas. Con respecto a la educación superior, en Chile todas las universidades cobran, de hecho en eso nos parecemos bastante Colombia y Chile, ya ninguna es gratuita, se cobra bastante caro. De las 61 universidades que tenemos, 16 son públicas y 45 privadas. Chile es uno de los países más caros en relación a la deuda de ingreso entre 10 países analizados de la OCDE. Acá les traje un gráfico que demuestra la inversión del gasto en educación comparado con los países de la OCDE. La primera tablita corresponde a Chile, y el lado azul, no sé si se alcanza a ver, esa es la inversión del Estado, que equivale a un 16%, es sumamente bajo, ¿ya? Comparado con los otros países, Alemania, etc. Acá les traje yo una tabla, no alcancé a cambiarlo en pesos colombianos, pero para que se hagan una idea de lo caro que es estudiar allá. Por ejemplo, bueno, una de las carreras más caras, medicina, cuesta 5 millones en pesos chilenos, eso equivale a $8.056 anuales, ¿ya? 4 millones. No sé si más o menos cuesta lo mismo acá. Ya, sí, en eso nos parecemos mucho, lamentablemente. Sí. La carrera de antropología, yo soy antropóloga, pagué 4.590 más o menos en mi carrera, estuve becada con un 90% y me demoré 10 años en pagar el 10% de la diferencia. De hecho, la mayoría de los profesionales siguen pagando décadas y décadas su deuda. Y la carrera de pedagogía es una de las más baratas, porque está bastante desprestigiada la pedagogía en Chile, lamentablemente. Es una de las que cobra más barato, $3.900. Por lo tanto, con este súper hiper resumen de la educación escolar y universitaria en Chile, el contexto del modelo educativo en Chile se caracteriza por entender la educación como un bien de consumo y no como un derecho de la educación, ¿ya? Entonces me interesaba hacer esta descripción general para que puedan entender el contexto en el cual emerge el movimiento estudiantil del 2011. Si bien los movimientos estudiantiles a partir del 90, que retorna la democracia, hay distintas manifestaciones. De hecho, no sé si recuerdan el movimiento de la Revolución Pingüina del 2006, de los secundarios, que fue muy importante y un aprendizaje para el movimiento estudiantil del 2011. Yo me voy a centrar en este último, que es el más importante y que fue más conocido a nivel internacional. Entonces, lo que quiero es describir en este contexto, ya he descrito el modelo hegemónico neoliberal en educación, este movimiento estudiantil que emerge, cuáles son las ideas que van a predominar durante estas 4 décadas y cuáles son las ideas que van a plantear el movimiento estudiantil, para analizar un poco este contraste entre hegemonía y estas tensiones que se dan con esta alternativa que sería este movimiento estudiantil. Entonces, para ello me voy a centrar en 5 ideas importantes, a mi parecer, de este modelo en el ámbito educativo. Como yo les decía, la dictadura empezó el 73, estamos en el 2016, por lo tanto llevamos más de 4 décadas con una forma de entender el mundo que da cuenta del modelo neoliberal que fue instaurado con violencia y después a través de la persuasión en democracia. Entonces, durante estas 4 décadas se ha entendido en general la educación como un bien de consumo, por lo tanto una mercancía, y sobre todo los sujetos se han entendido como sujetos no de derechos, sino sujetos consumidores. En este contexto, los estudiantes, a partir del movimiento estudiantil del 2011 principalmente, denuncian y plantean que la educación es un derecho social y un bien público, y denuncian la lógica mercantil. Esto quizás hoy día puede sonar sumamente obvio y evidente, pero en ese momento, en 2011, esto era bastante rupturista. Yo me fui el 2010 a estudiar un doctorado a México, y en esa época yo recuerdo que lo máximo que apelábamos nosotros era un arancel diferenciado. O sea, nunca pensamos, por ejemplo, en gratuidad, cosas que hoy día se están pidiendo. Entonces sí es un quiebre, un desplazamiento de la fijación de sentido que había en ese momento. Durante estas 4 décadas también siempre se consideró ineficiente el Estado y todo lo público. Como yo les decía, la educación pública, la salud pública, todo lo asociado público en Chile es sinónimo de algo malo. De hecho, las familias de clase media baja incluso prefieren pagar ese colegio particular subvencionado que yo les mencionaba, aunque tenga resultados más malos que un colegio público. Porque en el imaginario, la idea de que tú no estés estudiando en un colegio público
se valora como algo positivo, ¿ya? Por lo tanto, en este contexto en el cual se considera todo lo del Estado ineficiente, se acepta como natural que intervenga lo menos posible el Estado y por lo tanto que se privaticen todos los espacios sociales, ¿ya? Incluida la educación. Frente a esto, ¿qué dice el movimiento estudiantil? Dice, se necesita un Estado fuerte y más amplio, a pesar de que durante 4 décadas hemos escuchado que el Estado se tiene que reducir. Rescata lo público porque involucra al conjunto de la sociedad siendo más inclusivo, a diferencia de lo privado, ¿ya? Que beneficia a sectores más reducidos. También otro elemento muy importante es que durante todo este periodo como bandera de lucha ha sido el tema de la libertad. Los defensores del modelo educativo en Chile siempre hablan de la libertad de enseñanza, la libertad de que la familia opte por el colegio, ¿ya? Y se naturaliza en este contexto el tema de la segmentación educativa porque se prioriza la libertad en desmedro de la integración y de la igualdad. Los estudiantes que decían, la libertad no es real si se acota a la propiedad privada y a la ganancia, porque la libertad en Chile depende del dinero que tú tengas en definitiva como familia. La libertad educacional tampoco es tal si depende del patrimonio familiar, decían los estudiantes. Ellos denuncian una segmentación educacional que provoca relaciones sociales y sujetos aislados de su contexto, atentando en contra del proceso democrático del país. Ese era uno de los reclamos que hacían ellos de que la realidad elitista de la sociedad chilena, segmentada de la clase media baja, hacía que los sujetos estuviesen totalmente descontextualizados de su realidad social. Otra de las características de este modelo es que la educación se ha entendido como una función más bien utilitarista y un beneficio personal, y de ahí la lógica de que tú tienes que pagar porque finalmente el beneficio, después cuando tengas el título, va a ser individual, personal, ¿ya? Y los estudiantes dicen que es importante que la educación sirva para propiciar una sociedad con sujetos que no busquen solamente su beneficio personal, sino un sentido de responsabilidad colectivo que ayude al progreso de la sociedad chilena en este caso. Y por último, otro de los elementos muy importantes dentro del modelo educativo en Chile es la valoración de la competencia como mecanismo de progreso. De hecho, en el 2011, que emerge el movimiento estudiantil con mucha fuerza, estaba el gobierno de derecha, el único que hemos tenido desde el retorno a la democracia, y él tuvo un ministro de educación que es Joaquín Lavín, y se le ocurrió la brillante idea de crear semáforos. Yo no sé si eso en Colombia existe, pero se dividían los colegios según los resultados de la prueba CIMSE, que es la prueba estandarizada en Chile, para medir la calidad. ¿Ah? Ay, no, sí, ya los van a implantar. Sí, los van a implantar. Ya, no sigan los pasos de Chile porque los resultados han sido pésimos. O sea, si van en la senda de Chile van mal. Estamos mal. Bueno, entonces él lo que se le ocurrió fue designar según los resultados de los colegios. Entonces tú te metías al Ministerio de Educación a la página y veías las distintas comunas con colores. Entonces los colores rojos eran los colegios con peores resultados, el amarillo más o menos y el verde era con buenos resultados. Y te encontrabas que la clase más alta tenía el color verde, la clase más baja tenía el color rojo. A diferencia de esto que se instaura muy fuertemente en Chile, los estudiantes apuestan a la solidaridad y a la colaboración, considerando que es necesario compensar las desventajas de los sectores más vulnerables, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que efectivamente durante estas décadas que yo les mencionaba se instaura una forma de entender las relaciones sociales en distintos ámbitos, pero en el plano educativo fuertemente, en el cual la educación se entendía como un bien de consumo, un negocio rentable, que la educación era para un beneficio individual, en el cual se privilegia la libertad de elección más que la integración o la inclusión, y una mínima intervención del Estado. ¿Y qué dicen los chicos? La educación no es un bien de consumo, es un derecho social, es incompatible con el lucro, la educación debe ser capaz de construir sujetos críticos y apoyar el desarrollo. Ellos no están en contra de la libertad, pero consideran que la libertad debe ir de la mano a la integración, y por último, ellos reclaman una fuerte presencia del Estado. Por lo tanto, a mi parecer, estas demandas del movimiento estudiantil en el contexto de la sociedad chilena sí logran cambiar ideológicamente este modelo hegemónico neoliberal, no logran transformarlo totalmente, pero sí disputan y modifican algunas ideas dominantes, logran instalar el tema de la educación en Chile, que eso es sumamente importante. A partir del movimiento estudiantil todo el mundo habla de educación en Chile, eso no había sucedido antes, y logran desplazar la idea de la educación como un bien de consumo a un derecho social. Hoy día la gente en la mesa se sienta y habla del derecho social de la educación, lo que no se había hecho décadas anteriores. Si bien hay un quiebre en la hegemonía, a mi parecer, esta no logra ser modificada en su totalidad, y es comprensible que no sea así. Son 4 décadas de un modelo neoliberal instaurado a fuerza.
mundialmente este modelo, por lo tanto va a ser muy difícil cambiarlo en su totalidad, pero sí, a mi parecer, se cambian bastantes elementos importantes, sobre todo en el plano de la subjetividad y en el plano cultural, que a mi parecer son elementos bastante importantes para poder ir cambiando la sociedad. Bueno, luego de este movimiento estudiantil muy importante que hubo en Chile, como respuesta a esa tensión entre el modelo hegemónico y este movimiento estudiantil, asume la presidenta actual su segundo gobierno, Michelle Bachelet. Ella se hace cargo de esta tensión que hay entre el movimiento estudiantil y el modelo hegemónico y logra, lo que les decía al inicio, sumar a sus intereses la de otras personas. Es decir, el movimiento estudiantil logra propagar las ideas que ellos están defendiendo en la ciudadanía, en la familia, y el gobierno se ve en la necesidad de hacerse cargo de estas demandas ciudadanas, por decirlo de alguna manera, y eso se expresa a través de una reforma educativa. Entonces, voy a hacer el mismo ejercicio con la reforma educativa que estamos viviendo hoy día, que tiene 4 propuestas de ley, solamente hay aprobadas 2, para analizar qué tan rupturista o no, qué tanto responde o no a las demandas del movimiento estudiantil, para entender esta tensión y esta dinámica entre hegemonía y alternativa. Como les decía, actualmente está gobernando la presidenta Michelle Bachelet, asumió en 2014 hasta el 2018, y ella plantea 4 ejes de la reforma educativa, una que tiene que ver con la institución que garantiza el acceso a la educación y la seguridad de las familias, que se va a expresar en el proyecto de inclusión, que se aprobó el 25 de enero de 2015, que lo voy a explicar y me parece un muy buen proyecto. Luego propone otro eje de la reforma, que es la profesión docente moderna, dignificada y mejor remunerada, que se va a expresar en la ley del Plan Nacional Docente, que se aprobó el 1 de abril de este año, y en este minuto se está discutiendo la educación pública de calidad y la educación superior gratuita y de calidad, ya que todavía no se legisla eso. Entonces yo me voy a centrar en las 2 primeras leyes aprobadas, como para que vayamos analizando qué tanto se fue modificando este sistema educativo que yo les describí al principio, a partir de este movimiento estudiantil que emerge a partir del 2011. Con la aprobación de la ley de inclusión que les mencionaba, que se aprobó en 2015, se busca eliminar 3 de los elementos más importantes de la segmentación escolar en Chile, que yo les decía que era una de las principales problemáticas que tenía. Entonces se termina con el lucro, con el cobro a las familias y con la selección. Con respecto al lucro, se establece que ninguna escuela podrá lucrar con recursos públicos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que había 3 tipos de escuelas? La que estaba en particular subvencionada en el medio tenía la posibilidad de recibir dinero del Estado para supuestamente invertir en educación, y sin embargo podía por ley gastarlo lo que quisiera, no necesariamente en educación. Entonces, a partir de esta ley se establece que todos los dineros del Estado se van a invertir solamente en educación, por lo tanto es un cambio bastante importante. Y además se les exige ahora, se supone que por ley antes se les exigía rendir cuentas, pero nunca se fiscalizó eso, la ley ahora es mucho más dura en esa fiscalización. Y este cambio partiría en diciembre del año 2017, quiere decir el próximo. Por lo tanto, si analizamos esta ley en términos de la hegemonía y qué tanto desplaza, quiebra o genera una ruptura con respecto al modelo hegemónico en Chile, tenemos el término del negocio de la educación, porque hasta esta ley la educación era un negocio, por eso se creaban tantas escuelas. De hecho, hasta hace un tiempo atrás, que eso se modificó un poquito en la ley, pero hace muy poco, cualquier persona podía ser director de una escuela. Incluso podías no tener cuarto medio, que era el último curso de la escuela, y tú podías ser director de una escuela. O sea, era casi como tener, con todo el respeto que me merecen los dueños de zapatos y otro tipo de negocios, pero era un equivalente igual. Por lo tanto, con el término del negocio de la educación, uno de los cambios más radicales, a mi parecer, se termina con el negocio de los colegios, como les mencionaba. También otro tema importante, a mi parecer, es la prioridad del proyecto educativo. O sea, se establece por ley que cada peso del Estado debe invertirse en educación. Y a partir de esto, a mi parecer, por lo menos en este ámbito, se empieza a entender la educación más como un derecho social que como un bien de consumo. Por lo tanto, hay un desplazamiento de la hegemonía como se había entendido en los inicios de esta reforma educativa, o incluso en el gobierno anterior con Sebastián Piñera. Luego, el segundo ámbito que se modifica la ley de inclusión tiene que ver con el cobro a las familias. Se prohíbe el cobro a las familias como requisito de ingreso o de permanencia. Antes, si no tenías dinero, no podías ingresar a esos colegios, o si a la mitad del año el padre quedaba cesante y no podías seguir pagando tus cuotas, te tenías que ir de la escuela. Hoy día eso no puede suceder. Este cambio comenzó ya el 1 de marzo del 2016 y va a ser un cambio paulatino. Bueno, acá tenemos entonces el desplazamiento en términos que se expresa de que ya no hay una discriminación por ingreso con respecto a los estudiantes ni la familia,
y esto va a permitir que el 93% de los estudiantes en Chile en la etapa escolar estudien gratuitamente, que eso ya es bastante alto. Antes de esta ley, el porcentaje más o menos de escuelas públicas de la matrícula era un 40-45%, bastante bajo. Entonces hoy día, cuando ya se termina el proceso gradual de esta ley, el 93% de los estudiantes va a estudiar de manera gratuita en el colegio, lo cual es un avance bastante importante. Con respecto a la selección, se establece que los colegios no podrán definir como requisito de admisión al rendimiento escolar el nivel socioeconómico u otro aspecto. Hasta hace poco, antes de esta ley, en los colegios particulares subvencionados, por ejemplo católicos, si los padres no estaban casados, tú podías rechazar a ese estudiante. Ahora con esta ley no se va a poder hacer esa discriminación. Se hace una excepción. En Chile existen los colegios públicos que se llaman emblemáticos. Son unos colegios de excelencia y de larga data, de mucha tradición, en el cual estudiaron la mayoría de los presidentes de la República en su momento. Y son colegios que en esta ley el 30% de sus alumnos va a poder ser seleccionado, lo cual yo no comparto, pero hay un avance que el 70% por lo menos no va a ser seleccionado. Y esto empezó paulatinamente a funcionar desde marzo del 2016 y se va a acabar el 2020 toda la selección a nivel nacional. Es un proceso paulatino que va a partir por distintos sectores de la región. Por lo tanto, con este tema de la selección se termina con la discriminación religiosa, académica y económica. Ya la familia elige el colegio, no el colegio elige a la familia, lo cual también me parece que es un avance. Si hacemos un resumen del avance de esta ley, tenemos un progresivo fin de la selección que garantiza igualdad de oportunidad. Tenemos que ahora se podrá entrar al colegio que antes estaba limitado por razones económicas u otra, a excepción del 7% de los colegios privados que van a seguir seleccionando porque no tienen subvención del Estado, y de este 30% de los colegios emblemáticos que también van a poder seleccionar. La ley hace explícita la función pública de todo colegio que reciba aportes estatales. Es un compromiso con el bien común independiente del propietario. Y otro avance es la gratuidad que yo les mencionaba en el 93% de niños y niñas y adolescentes que van a poder estudiar gratis. Materias pendientes, a mi parecer, con respecto a esta ley. La LELIT, se educa por separado en colegios particulares pagados que viven al margen de la vida cotidiana del pueblo chileno, y la mayoría, de hecho, los que asisten a este tipo de colegios son precisamente los hijos de académicos que estudian el tema de educación y los hijos de parlamentarios. Entonces, lo que tenemos, a mi parecer, si bien hay bastante avance en esta ley, el tema más pendiente que tiene que ver con que se mantiene cierto nivel de casta en Chile, es distinto a lo que vivíamos ahora, si bien hay un avance, pero vamos a tener una primera casta que equivale a este 7% que estudia en los colegios privados, una segunda casta que va a estudiar ahora en los colegios públicos emblemáticos, este 30% que se selecciona, y esta tercera casta que van a ser todo el resto de personas que van a estudiar en los colegios públicos. Por lo tanto, en resumen, tenemos que desplazamientos importantes con respecto a lo hegemónico, se termina con el negocio de la educación, se termina con las discriminaciones en los colegios con subvención pública, la visión de educación se acerca más a un derecho que a un bien de consumo, y en términos hegemónicos se mantiene, como les decía, el privilegio de algunos que van a ir a escuelas privadas, y se mantiene la distinción entre colegios públicos emblemáticos y no, que a mi parecer es algo que le faltaría un poco a esta ley. Bueno, con respecto a la segunda ley que tiene que ver con las condiciones laborales y la formación inicial, principalmente de los profesores, se establecen nuevos requisitos para la carrera de pedagogía, ¿ya? Entonces, a partir de ahora se exige que todas las universidades estén acreditadas. Esto es un avance. En Chile las carreras de pedagogía se abrieron casi como panadería. En Chile hay muchas panaderías, no sé si también. Se abrieron muchas porque la pedagogía en general es barata. Pero se crearon universidades, por ejemplo, en la cual tú te podías titular de pedagogo los días sábados, lo cual a mí me parecía terrible. Entonces, a partir de esta ley se va a empezar a regular las carreras de pedagogía y se les va a pedir distintos criterios de funcionamiento. Entonces, se les va a pedir exigencias de infraestructura, de cuerpo académico, que los programas mejoren, convenios de vinculación con los colegios, y además el MINEDUC, el Ministerio de Educación, va a establecer ciertos estándares pedagógicos y disciplinarios. Entonces, un avance en esa materia con respecto a la formación inicial de los profesores. También hay una nueva exigencia para estudiar pedagogía. En Chile existe la prueba de selección universitaria, que entiendo que ustedes también tienen un equivalente, que es una prueba obligatoria que tienen que dar todos los estudiantes, que el puntaje máximo es 850 y el mínimo 450 para entrar a la universidad. En general, en las pedagogías son los puntajes más bajos que se piden, porque es una carrera bastante deslegitimada socialmente, y a partir de esta ley se va a pedir desde el 2017 que los estudiantes cumplan 500 puntos, que es bajísimo. O sea, el mínimo es 450, o sea, a mi parecer sigue siendo muy bajo. Entonces puedes entrar en el 2017 con 500 puntos, o si no, si tienes menos de 500 puntos y estás dentro del 30% superior del ranking de notas de tu curso, también podrías entrar a estudiar pedagogía.
Luego el 2020 eso se aumenta a 525, o estar dentro del 20% superior del ranking, o el 2023 se exige 550, o estar en el 10%. A mi parecer sigue siendo bastante bajo, pero a pesar de eso es un avance, ¿ya?, de lo que teníamos hasta ahora. También se propone en esta ley, en esta política educativa, la evaluación diagnóstica para mejorar la formación. Entonces se va por ley a realizar 2 evaluaciones, una al inicio de la carrera por las propias universidades para ver el nivel de los estudiantes, y otra que se va a aplicar antes del egreso para conocer qué tan preparados no están los egresados de pedagogía y de alguna manera retroalimentar para ir evaluando su preparación. Con respecto a las condiciones laborales, se aumentan las horas lectivas. Hasta ahora era 60-40, el 2017 el tiempo no lectivo va a aumentar a un 30%, en el cual van a poder preparar las clases, evaluar los aprendizajes, revisar pruebas, etc. Y el 2019 el tiempo aumentará un 35%. No responde a las demandas del Colegio de Profesores, que era un equivalente más alto, pero bueno, es lo que se propone en la ley. Y también se ofrece dentro de la ley programas de perfeccionamiento de manera gratuito a los pedagogos, ¿ya? Por último, lo que se ofrece, y una de las mayores tensiones que hubo, que tiene que ver con las remuneraciones. En general se aumentan las remuneraciones en un 30% de todos los profesores, pero para esto se establece escalafones obligatorios asociados a la experiencia y a una carpeta que tienen que entregar los profesores, ¿ya? Entonces se establece que saliendo los profesores van a haber 3 niveles, uno que es inicio, temprano y avanzado. El inicio es la etapa de inmersión en el ejercicio profesional, entonces recién salen los pedagogos de la universidad, entran en esta etapa. Después vendría una prueba que tendrían que dar después de 2 o 3 años, entran en la etapa temprano, que sería la consolidación de las competencias, y después el nivel avanzado, que sería el profesor más top. ¿Ya? Estos 3 niveles son obligatorios. El último, en el nivel avanzado, tienes la posibilidad voluntaria de optar por 2 pruebas más y caer en la categoría de experto 1 o experto 2, y cada una de estas categorías equivale proporcionalmente a un sueldo, ¿ya? Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Bueno, en la etapa inicial temprano se te dan 2 oportunidades para pasar de una a otra, y si no logras pasar ya no puedes seguir trabajando, por lo menos en los colegios subvencionados por el Estado, que eso equivale al 93% del establecimiento. Bueno, las principales críticas de este proyecto tienen que ver con el último punto, ¿ya? Las críticas que se establecen son que la evaluación del desempeño del profesor asigna la responsabilidad de lo que hace y sus resultados de manera individual, cuando los profesores, sobre todo el Colegio de Profesores, reclama que el proceso pedagógico es un proceso más bien colectivo, que también hay una institución escolar que es responsable de los resultados. Es una ley que sustenta en la rendición de cuentas, que acentúa la desconfianza en el profesor. También hay un malestar por este constante rendimiento que tienen que estar haciendo los profesores. Y frente a esto yo me pregunto si es adecuado o no esta clasificación. Yo me acuerdo que cuando leí esta ley, que empezó ya el año pasado a discutirse, me preguntaba si era factible imaginarse que entre los médicos, por ejemplo, tuviésemos esta categorización. Entonces, ¿se imaginan yendo a un hospital y que hay un título que diga médico inicial, médico medio, médico avanzado? O sea, imposible. Este opera más o menos, este opera, o sea, no, incompatible con... Pero sin embargo la pedagogía se da la libertad y se conceden el derecho a hacer algo así. Bueno, con respecto a la ley anterior, si comparamos la ley de inclusión y la ley del Plan Nacional Docente, me parece que en esta ley hay menos avances que la ley de inclusión, ¿ya? Los relativos avances, me parece, tienen que ver con mayores exigencias para estudiar pedagogía, aunque los puntajes, a mi parecer, siguen siendo sumamente bajos. Aumentar las horas lectivas, pero aún no es suficiente, y que van a haber capacitaciones gratis, aunque no queda clara hasta el día de hoy cuáles van a ser las ofertas y el mecanismo para que procedan estas capacitaciones. En esta ley veo que no logra comprender la importancia del pedagogo para la sociedad, exponiendo sus remuneraciones a un rendimiento individualizado que no da cuenta del trabajo colectivo de la pedagogía, que es lo que se debería promover. Bueno, ¿qué ha sucedido a mi parecer con la fijación de sentido neoliberal en Chile? Si vemos este modelo educativo que yo les mencionaba al principio, vemos este movimiento estudiantil que emerge con mucha fuerza y efectivamente genera una ruptura en la sociedad chilena, que logra a partir de eso que un gobierno asuma desde el principio, haciéndose cargo de las demandas y proponiendo una reforma educativa que, si bien puede ser que muchas cosas no nos satisfaga, sí en general muestra avances a mi parecer. Como respuesta a esto, considero que se ha creado una nueva articulación de sentido que desplaza elementos del neoliberalismo, siendo hoy más real pensar en una educación y sociedad distinta. El movimiento estudiantil sí logró una desviación en el sentido hegemónico, desplazando la lógica privatizadora y mercantil a una visión pública de la educación.
Si bien no ha cambiado la estructura, hay sectores de la sociedad chilena, los sectores más de izquierda, que cuestionaron en su momento el movimiento estudiantil por ser neoliberal, que yo encuentro que fue ya una crítica un poquito excesiva, porque consideraba de que no estaba haciendo una ruptura real en la sociedad chilena y de que respondía principalmente a la clase media. La clase media es la que estudia en la universidad finalmente, las clases bajas no estudian en la universidad en Chile. A mi parecer, me parece una crítica un poco dura. Si bien no se cambió la estructura, sí me parece que estos tres elementos que menciono acá sí cambian y son valorables y sí fueron aportes para ir avanzando en el cambio de la sociedad. Se modifica la agenda política, cambia la subjetividad de la sociedad chilena. O sea, efectivamente yo creo que el cambio más importante fue el cambio cultural en la sociedad, o sea, empezar a pensar de que efectivamente hay ciertos bienes sociales que pueden ser entendidos como derechos, lo cual no existía antes. La realidad educativa también se modificó a través de esta reforma educativa en la cual se legisló ciertos elementos que antes eran impensados en Chile. Por lo tanto, a pesar de estos avances, a mi parecer se avanzó, pero sí faltan bastantes cambios que requieren de que nos podamos organizar como sociedad para seguir modificando. Ahora, para ir cerrando, ir terminando, un análisis general en términos de las políticas de infancia. Cuáles fueron los avances legislativos, que voy a mencionar algunos, sobre todo en el ámbito de la educación, y cuáles serían los principales desafíos que van quedando a mi parecer. Chile en 1990 ratifica la Convención sobre Derechos de los Niños y este compromiso reconoce el sujeto de derecho de los niños, niñas y adolescentes. Menciono acá a Michelle Bachelet, las dos partes de abajo, principalmente porque de los gobiernos a partir de 1990 es la persona que principalmente se ha preocupado de los temas de infancia. Ella, en su primer gobierno, que fue el 2006-2010, pone en marcha el trabajo del Consejo Asesor para reformas de las políticas de infancia y las iniciativas del sistema Chile Crece Contigo, que fue bastante mencionado en la Bienal que estuvimos ahora en Manizales. En el segundo gobierno, que es el gobierno actual, crea el Consejo Nacional de la Infancia con miras a contar con un sistema integral de garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia que se traduce tanto en un marco jurídico de garantías como en un sistema coherente de políticas de largo plazo. ¿Cuáles son algunos avances? Solamente mencionarlos en infancia. Se reformó la Constitución que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media, que es la educación secundaria. Hoy día es obligación estudiar hasta los 18 años en la escuela. Hay una instalación del subsistema de protección integral en la infancia con Chile Crece Contigo. Se instala un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de educación que abarca la educación parvularia, básica y media, que sería primaria y secundaria, y su fiscalización. Se promueven normas de promoción de la buena convivencia escolar y de prevención de toda forma de violencia en las escuelas. Se reforma constitucionalmente y se establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea el sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio menor, que esto sería la etapa preescolar, que está dividido en varias etapas. Se crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia. Se crea la autorización de funcionamiento de establecimiento de educación parvularia. Se crea la Ley de Inclusión Escolar que les había mencionado anteriormente, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. ¿Cuáles serían los desafíos pendientes con respecto al tema de la infancia? Principalmente son 4. El primer tema pendiente es el de la desigualdad. En Chile la pobreza, si bien se ha reducido, ya comparativamente con América Latina, la pobreza hoy día en Chile es de un 7.8%, bastante baja, en las regiones de un 28,1%, en otros países 40-45%. Si bien esta pobreza se ha reducido en los niños y niñas y adolescentes, continúa teniendo mayores niveles de pobreza con respecto a los adultos. Actualmente la población infanto-juvenil está 10.2 puntos porcentuales por sobre la pobreza adulta. Por lo tanto, es un tema pendiente que hay que trabajar desde las políticas públicas en Chile. En educación también se presentan brechas en la cobertura de educación parvularia. Como les mencionaba al principio, los chicos del primer quintil, que son los chicos más pobres, apenas asisten un 45.6% a la etapa preescolar y el quintil más alto un 54.6%. Hace años se está legislando el tema de la obligatoriedad de la educación preescolar, pero está ahí detenido en el Parlamento y es de esperar que durante el gobierno de Michelle Bachelet se haga obligatorio y esperar que esta cobertura sea más amplia. Otro de los elementos pendientes, si bien a nivel latinoamericano Chile registra los mejores puntajes en la prueba PISA 2012, persisten diferencias significativas entre los resultados de un primer quintil y un último quintil. Otro tema pendiente tiene que ver con la violencia hacia los niños y hacia los adolescentes. UNICEF reconoce que uno de los problemas más graves que afectan a los niños, niñas y adolescentes es la violencia que existe en diferentes contextos, ya sea en el hogar, en los colegios, vía pública, etc.
En los colegios, un 71%, o sea, de los que denuncian haber sido víctimas de violencia, el 71% equivale a una violencia que se vivió en el espacio familiar. En el contexto escolar, a un 23.3%. Por otra parte, el Comité de los Derechos de Niños de Naciones Unidas ha manifestado al Estado chileno una preocupación por cierta violencia por parte del Estado, sobre todo en contexto de las manifestaciones estudiantiles. Yo no sé si se acuerdan, por ejemplo, en la Revolución Pingüina en 2006, hubo una marcha que fue reprimida violentamente y la actual presidenta Bachelet en ese momento tuvo que pedir disculpas en los medios de prensa. Y en los movimientos actuales del 2011, el 2012, también hubo bastante represión policial. Otro de los desafíos es la participación, la libertad de opinar e incidir de los niños y los adolescentes. Si bien esta se ha incrementado en los últimos años, se cuestiona aún la pertinencia y legitimidad de los canales y espacios tradicionales para hacerla efectiva. Hay un estudio que dice que el 37.9% de los niños y niñas de 5 a 8 años participan en organizaciones y grupos sociales, y el grupo de 9 a 17 años la cifra sube a un 49.6%. En ambos casos los hombres tienen una mayor participación que las mujeres. Por último, con respecto a la institucionalidad pública, si bien el Estado ha realizado importantes esfuerzos orientados a políticas y programas universales, así como de carácter focalizado destinados a dar cobertura a necesidades de la niñez y adolescencia, se considera que aún es necesario perfeccionar las políticas y programas orientados a garantizar y promover el ejercicio de los derechos de los niños y infantes. Por lo tanto, y adolescentes, perdón. Por lo tanto, como para ir cerrando, a mi parecer, la realidad educativa actual nos muestra que los cambios de la hegemonía, la mayoría de las veces, son procesos que se construyen en las luchas cotidianas y colectivas, lo cual se refleja con este movimiento estudiantil. O sea, no hubiese sido posible vivir la reforma educativa que estamos viviendo hoy día, que puede tener ciertas debilidades, pero que es un avance comparado con lo que vivimos anteriormente y que responde a los movimientos sociales y específicamente al movimiento estudiantil, lo cual no es menor porque eso responde a jóvenes principalmente, ¿ya? El movimiento de los pingüinos en 2006 eran estudiantes secundarios, o sea, chicos de 14 a 18 años, y el movimiento estudiantil de 18 a 21 años. Me preguntaban, me acuerdo en el Congreso, la importancia de los profesores, y yo mencionaba que en realidad todos estos movimientos sociales emergen con mucha fuerza principalmente por los jóvenes. No tanto así por los profesores, que es un colegio bastante debilitado desde la dictadura hasta ahora. Bueno, siendo así que efectivamente hay que construir luchas cotidianas que se expresan a través de estos movimientos sociales, considero fundamental seguir construyendo una fuerza social y política que permita transformar a los sujetos y así poder construir e imaginar otra educación y otra sociedad. Eso sería. Muchas gracias.